Parte 5 de la clase 10 del 17 de abril. Con este audio termino de cubrir todos los temas que están en la práctica 4. O sea, con esto a trabajar y a terminar con la práctica 4. Consultas mediante, con los horarios de contacto con los ayudantes y vía los foros, donde la respuesta está más interesante porque quedan las preguntas y quedan respuestas escritas para que las vean todos. Ok. Lo que hay en la práctica y todavía no mencioné son problemas donde no se estudia un cuerpo, sino que se estudian dos cuerpos o tres, dos o más digamos, que están vinculados entre ellos. Por ejemplo, atados con sogas, por ejemplo, apoyado uno arriba del otro. No hay teoría nueva para hacer esto, hay consideraciones para tener en cuenta. Y son problemas donde sabemos que necesitan una manito para organizarse. Entonces, lo que corresponde hacer es analizar cada cuerpo por separado. Obviamente en la naturaleza hay muchos cuerpos, lo que uno hace es elegir un cuerpo y estudiarlo con la segunda ley de Newton. Pararse como observador inercial, identificar el cuerpo, ver qué fuerzas actúan sobre él y plantear que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración observada. Lo hago para un cuerpo. Empiezo de nuevo, veo el otro cuerpo con su masa, las fuerzas que actúan sobre él, todo distinto en principio. Vemos las fuerzas y planteamos, bueno, la suma de fuerzas que actúan sobre este segundo cuerpo es igual a la masa del segundo cuerpo por la aceleración del segundo cuerpo. ¿Okay? Como dos problemas independientes. Pero hay que reconocer en las situaciones si no son tan independientes, sino que la geometría o los vínculos que haya los fuerzan a moverse acompañándose uno al otro. Básicamente, si dos cuerpos están atados, cuando se muevan van a recorrer la misma distancia. O algo así, intuitivamente. Entonces, hay vínculos geométricos que nos dicen que al moverse, la posición de uno tiene que ver con la posición del otro. Siempre, todo el tiempo. Y entonces cuando hago la derivada y calculo la velocidad de uno, tiene que ver con la velocidad del otro. Y cuando hago la derivada segunda, la aceleración de uno tiene que ver con la aceleración del otro. Y entonces no hay dos aceleraciones independientes para calcular. Hay que reconocer una aceleración y como la otra es pariente o derivada de la primera. Y por el lado de las fuerzas, también pasa que estos dos cuerpos que estudio suelen estar en interacción. O sea que se hacen fuerzas uno al otro. Y esas fuerzas forman pares de acción y reacción. Si el cuerpo A empuja al cuerpo B con cierta fuerza F, en el mismo acto el cuerpo B empuja al cuerpo A con una fuerza F', que es del mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto a la primera. Entonces, cuando hablamos de la fuerza que actúa sobre un cuerpo y la fuerza que actúa sobre el otro, hay fuerzas que no son independientes, tienen el mismo módulo. Aparte de dibujarlas bien, cada una con su dirección y sentido, y aplicadas al cuerpo que corresponda, sabemos que el módulo es el mismo por la tercera ley. Entonces, en las ecuaciones no tenemos dos fuerzas para calcular, básicamente tenemos una sola incógnita. Entonces, los problemas de dos o más cuerpos con vínculos e interacciones entre ellos se plantean estudiando un cuerpo por un lado, un cuerpo por el otro y agregando ecuaciones auxiliares que relacionen las aceleraciones de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Veamos ejemplos. Dos situaciones típicas son cuerpos en contacto, por ejemplo uno arriba del otro y viajan juntos, o uno pegado al otro y se empujan y viajan juntos, o, cuerpos unidos por cuerdas, donde si uno, bueno, en este dibujito, si uno va a la derecha, el otro va para abajo. Vamos por separado. Cuando tenemos cuerpos en contacto y sin deslizamiento entre ellos, contacto solidario se suele decir, bueno, la primera observación que estoy diciendo es que se mueven juntos. Si se mueven juntos, siempre van a tener la misma velocidad en dirección, módulo y sentido, y van a tener la misma aceleración en dirección, módulo y sentido, respecto al observador inercial que está describiendo el problema. Entonces, no hay dos incógnitas de aceleración de A y aceleración de B. Hay una sola aceleración
y se la asignamos a los dos cuerpos. ¿Ok? Por otro lado, una recomendación para estos problemas, fíjense que les hice un globito. Si son dos sólidos pegados y no se van a separar, uno puede pensar que es un solo sólido, o sea, es un solo cuerpo. Entonces estos problemas está bueno poner como dos puntos de vista. O lo estudio como cuerpos separados o lo estudio como un solo cuerpo pegoteado. Si el cuerpo está pegoteado es uno solo, la masa es la suma de las masas. ¿Okay? Porque la masa mide la cantidad de materia, es una cantidad aditiva, se dice. Ponemos más materia, más masa. Y entonces la masa del conjunto es la suma de las masas. Y guiándose con las preguntas del problema, mientras nadie pregunte la fuerza que A hace sobre B y la fuerza que B hace sobre A, esas fuerzas quedarían como internas a la estructura del cuerpo pegoteado. Y con las fuerzas internas no nos metemos. O sea, es tan interna como las fuerzas que hacen las distintas moléculas para mantener la estructura del sólido. Entonces, si lo vamos a estudiar como conjunto, no vamos a tener acceso a la fuerza que A hace sobre B y B hace sobre A. Y el problema es sencillo porque parece un solo cuerpo. Pero si las preguntas ya se meten con qué fuerza hace A sobre B y qué fuerza hace B sobre A, necesito estudiarlo como dos cuerpos separados. Y entonces la fuerza que A hace sobre B y la que B hace sobre A son un par de acción y reacción. Cuando estudio el cuerpo B, aparece la fuerza que A hace sobre B con cierto módulo y dirección y sentido apropiado. Y cuando estudio el cuerpo A, aparece la reacción que B hace sobre A con dirección y sentido apropiado, pero con el mismo módulo. Entonces hay una sola incógnita de cuánto vale la fuerza de interacción, que es el módulo de la fuerza. Bien. Creo que no tengo ejemplos, permiso. Veo. No he hecho ejemplos de cuerpos en contacto. Vayan derecho a la práctica y hablar con los docentes. Pasemos a cuerpos unidos por cuerdas, donde sí hice un poco más de detalle. En la práctica, además de haber cuerdas ideales, que son inextensibles y sin masa, para que no intervengan como un nuevo cuerpo en el problema, también tenemos dibujadas poleas ideales. Poleas, rueditas, poleas, por donde pasa la soga, la cuerda, y entonces la cuerda tirante tiene una dirección a la entrada de la polea y otra dirección a la salida. O sea, cambia las direcciones. Pero la idea de la polea ideal la vamos a discutir más adelante cuando veamos cuerpos que giran. La idea práctica de la polea ideal es que no cambia la tensión de la cuerda. Cambia la dirección de la cuerda, pero la tensión en una punta y la tensión en la otra tienen el mismo módulo. Entonces, en este dibujito, la polea, imagínense que está fija al techo, y acá hay dos cuerpos tirantes, dos cuerpos A y B que están en la punta de la soga y mantienen la soga tirante. Resulta que para la práctica la soga ejerce fuerzas sobre A y sobre B de igual módulo. Y la fuerza sobre A apunta como veo la soga tirante en contacto con A, y la fuerza sobre B apunta como veo la soga tirante en contacto con B. O sea, cada extremo de la cuerda tira para el lado que la veo tirante, pero con el mismo módulo. Entonces, si yo voy a estudiar en este sistema el cuerpo A y en la segunda ley de Newton interviene la fuerza T sub A de tensión, y por otro lado voy a estudiar el cuerpo B y en la segunda ley de Newton interviene la fuerza T sub B, lo que sabemos es que en módulo son iguales y tenemos una sola incógnita o una relación entre las dos tensiones que achica el número de incógnitas. ¿Okay? Bien, por otro lado, ¿qué pasa con el movimiento? ¿Qué pasa con la aceleración que entra en la segunda ley de Newton? Si la cuerda es inextensible, cada movimiento que haga A en la dirección en que está la cuerda tirante también lo va a hacer B, pero en otra dirección en la que está la cuerda tirante. Digamos, si A avanza 1 centímetro hacia la derecha, B baja 1 centímetro. Y si A hace ese centímetro en tantos segundos, B hace ese centímetro en la misma cantidad de segundos. O sea, los dos cuerpos van a tener el mismo módulo de desplazamiento para un tiempo dado, el mismo módulo de velocidad para un instante dado, y derivando nuevamente van a tener el mismo módulo de aceleración.
para un instante dado, que es lo que nos interesa en la segunda ley de Newton. Mismo módulo de aceleración, pero cada uno con la dirección que corresponde a que la soga se mantenga tirante. Solemos decir que hay que mirar los cuerpos o hay que mirar una dirección de trabajo como acompañando al movimiento. Si el movimiento para A es horizontal hacia la derecha, el movimiento para B es vertical hacia abajo. Y conviene usar ejes cartesianos que acompañen eso que vemos. Bien, entonces, el consejo se puede hacer de muchas maneras, pero el consejo para que salga lo más sencillo posible en las ecuaciones es, acá está el mismo esquema con los ejes de trabajo. El consejo es un eje. Si supongo que esto no sé para qué lado va hasta que resuelva el problema, pero supongamos que me dijeron o que me parece que A va hacia la derecha, entonces trabajo A con un eje X que sea horizontal a la derecha, en la dirección del movimiento y en el sentido que imagino que va el movimiento. Y para el cuerpo B trabajo un eje X sub B que vaya hacia abajo, cosa que cuando tengo un desplazamiento positivo en el eje X para el cuerpo A, en su eje X, tengo un desplazamiento positivo para el cuerpo B en su eje X. ¿Ok? Ejes distintos para cada cuerpo que acompañen al movimiento, en la dirección del movimiento y en el mismo sentido. Entonces, podemos escribir para un tiempo infinitesimal un diferencial de desplazamiento. Me gusta ese lenguaje. Entonces, el diferencial de desplazamiento del cuerpo A como vector va a ser una componente por un versor y de eje X por un y sub A. El versor del eje X que uso para el cuerpo A. Y para el cuerpo B, el desplazamiento va a ser un diferencial de X componente por el versor correspondiente, y sub B, que no son iguales. Y no tengo ganas ahora de llamarlo I y J, tengo que llamarlo I del cuerpo A y del cuerpo B, para manifestar que estamos usando un eje que acompaña al movimiento. Con este planteo, diferencial de XA y diferencial de XB son exactamente iguales, porque lo que avanza A en su eje es lo que avanza B en su eje. Entonces, como números, son el mismo número. ¿Ok? Y eso que planteo, que estamos discutiendo despacito, para un desplazamiento infinitesimal, si ese desplazamiento se realiza en un tiempo diferencial de t, calculo las velocidades. Acá está el lenguaje diferencial, puesto matemáticamente bien, o por lo menos como a mí me gusta. Si el diferencial de x es velocidad por tiempo, por diferencial de tiempo, lo planteo para A, lo planteo para B. Si los diferenciales son iguales de desplazamiento, es que las velocidades son iguales. O sea, BA y BB es igual. Son iguales en componente en los ejes de cada movimiento. Y luego, para hacer la derivada segunda, otra forma de decirlo es que voy a mirar diferenciales de velocidad para cada partícula, que se calculan como aceleración por diferencial de tiempo para cada partícula. Y acá no estoy poniendo vectores, sino que estoy poniendo las componentes en los ejes elegidos. Entonces, si las velocidades son siempre iguales, los diferenciales de velocidad también van a ser iguales, y entonces las aceleraciones van a ser iguales. Si les marea este lenguaje, déjenlo para digerirlo de a poco, pero el mensaje es, con los ejes apropiados, las componentes de velocidad y de aceleración de los dos cuerpos ligados por la soga son las mismas componentes, cada uno en su eje. Entonces, cuando vayamos a los ejes de trabajo de la segunda ley de Newton, aceleración de A y aceleración de B son el mismo número, son la misma incógnita. Lo volcamos. Insisto acá que son vectores, que solo las componentes son iguales, pero los vectores no. Todo eso lo digieren, pero vamos a usar una sola letra A para la aceleración del cuerpo A mayúscula y el cuerpo B mayúscula cuando hagamos la segunda ley de Newton. Entonces, acá va el planteo. El planteo y el dibujito son del problema 19 de la práctica 4, que tiene una parte A donde los cuerpos no deslizan y una parte B donde el cuerpo de arriba desliza, entonces el de abajo cae. Me refiero a la parte B. Uso para el cuerpo A ejes cartesianos, X positivo hacia la izquierda, porque es el lado donde el problema me dice que está moviendo, y perpendicular, por supuesto, y bueno, positivo hacia arriba. Y para el cuerpo B, que va a estar cayendo, un eje X
XB no es el mismo, positivo hacia abajo. De tal manera que la aceleración del cuerpo A, que se mueve en la horizontal, está en el eje X, A. Y la aceleración del cuerpo B, que se mueve en la vertical, está en el eje X, B, pero está en el eje de trabajo. Y acá, estas dos flechas de aceleración que son distintas, tienen el mismo módulo, porque la soga es inextensible, y la misma componente, con signo y todo, porque hemos elegido ejes que permiten decir eso. Entonces, los vínculos geométricos dicen que en componentes la aceleración del cuerpo A y la del B son la misma componente, y vamos a poner la letra A como incógnita para averiguar la aceleración de los dos cuerpos. También se suele decir la aceleración del sistema, ya que es una sola, se dice la aceleración del sistema. Y por el lado de las fuerzas, la soga tira con una tensión TA horizontal en el eje XA del cuerpo A, y la otra punta de la soga tira con una tensión T sub B hacia arriba sobre el cuerpo B, pero del mismo módulo. Entonces vamos a llamar a esas componentes, no quiero decir mal las cosas, aunque sea un poquito más complicado, acá estoy hablando de módulos, no de componentes. Sí, mejor lo decimos bien. En los ejes que trabajamos, que corresponden a que el movimiento es siempre positivo, digamos, la tensión sobre A es positiva y la tensión sobre B es negativa, en contra del eje. Entonces hay que tener cuidado con esos signos al volcar componentes. Lo que sabemos es que estas dos tienen el mismo módulo. Entonces, el módulo de la tensión sobre A y el módulo de la tensión sobre B lo voy a llamar T en la misma componente, pero el signo tengo que tener cuidado. Perdón, no sé si dije bien. Los módulos son iguales, lo voy a llamar T, módulo de las tensiones. Pero cuando pongo componentes, en un caso voy a poner más T si es positiva, y en otro caso voy a poner menos T si es negativa. ¿Okay? Entonces los vínculos son para la aceleración directamente en componentes, valen con signo y todo. Para las tensiones son en módulo, como dice la tercera ley de Newton. Entonces, análisis del cuerpo B, lo dibujo para este lado porque se parece al dibujo. Análisis del cuerpo A de este lado. Empecemos por el cuerpo A, apoyado. Las fuerzas que actúan son el peso del cuerpo A, masa del cuerpo por gravedad. La normal, que corresponde con coeficiente de roce y todo, bueno, el que corresponde al apoyo entre el piso y el cuerpo A. Fuerza de roce, porque el problema dice que hay roce, que es la otra componente que hace el piso sobre el cuerpo A. Fuerza de roce, que es cinética porque está deslizando, y entonces sabemos que el módulo vale mu cinético por el módulo de la normal. ¿Y qué otra cosa hay tocando el cuerpo A? La soga. Y entonces está la tensión. Puesto en componentes en los ejes dibujados, tenemos en el eje X tensión con signo más, fuerza de roce con signo menos, menos mu cinético por la normal, igual a masa por aceleración, que tiene que ser positiva en este eje, porque el problema nos dice que el cuerpo A va hacia la izquierda y el cuerpo B cae. ¿Okay? Y en el eje Y, porque de fuerza vertical tenemos que hacer la normal con signo más y el peso con signo menos. Y esa suma es igual a 0 porque no hay aceleración en el eje Y. Ahora, yendo al cuerpo B, diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas hay? El peso de B, que es la masa de B por la gravedad, y la tensión de la soga, que llamo T sub B, y va hacia arriba. Entonces, puesto en el eje que es positivo hacia abajo, en este eje X sub B tenemos el peso, componente positiva, M por G, MB para no mezclar con el otro cuerpo, y la tensión, componente negativa, menos el módulo de tensión, que es la misma letra T que interviene del lado del cuerpo A. Es la misma letra, pero como componentes, cada una con su signo. Y la suma de fuerzas en este eje es igual a la masa del cuerpo por la componente de aceleración en este eje, que es A. Y espero que sea positiva. Y es la misma A que puse al estudio del otro cuerpo. Entonces, en esta forma de plantearlo, tenemos las ecuaciones de segunda ley y ya tenemos incorporados los vínculos. Entonces, si contamos que las masas son datos, que el coeficiente de roce es dato, quedan, bueno, la gravedad es dato, ya por supuesto, quedan tres incógnitas: la normal, la tensión y la aceleración. Y tres ecuaciones con tres incógnitas
trabajo de ustedes, terminan de despejarlo. Bien, este se hizo largo, pero tratamos de hacer las cosas despacio. Es importante marcar acá que ya está hecho todo lo que teníamos que hacer desde el lado de la teoría para que terminen la práctica 4. Buena suerte y a consultar con los docentes.